criminalizar la pobreza? Ese es el debate. Hola Pablo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, dice Pablo, el saludo para todos. Entender el fallo del Tribunal Superior de Justicia que ratifica lo que fijó en aquel momento la Cámara solo desde la idea del maltrato animal es quedarse con la mitad de los hechos, porque en realidad no se trata de una persona que fue intencionalmente a maltratar un equino. Hay que entender un contexto en el que el equino formaba parte del proceso de trabajo del carrero. Si no lo vemos desde esa perspectiva, simplemente nos dejaremos llevar por una instancia que, claro, parece cuestionable. La idea de que un caballo, en este caso una yegua, aparece preñada, aún así tenía que generar acciones de trabajo. Pero hay que pensar quién estaba del otro lado de ese lugar. La persona que necesitaba trabajar con eso porque de eso vivía. Y si la lógica se reduce solo a la situación del maltrato, uno podría multiplicarlo en muchísimas otras situaciones que no han tenido ni la misma respuesta judicial y que padecen de este aspecto que nos parece central. La situación del cirujeo ha logrado un diagnóstico en la ciudad de Río Cuarto que es revelador sobre lo que efectivamente ocurre. Un tercio de la familia de los carreros que se han sumado a la actividad lo hicieron a partir del 2001. Esto habla de una consecuencia social que derivó en que la gente tenga que salir con un carro a buscar elementos de la calle para poder sobrevivir. 144 de los encuestados por la Universidad Nacional de Río Cuarto son chicos, son menores de edad que están en la actividad. Un 56% de los carreros ni siquiera terminó el primario. Y solo un 67% manifiesta que sabe leer y escribir. En medio de esta situación, el 68% de los casos revelados indican que necesitan del caballo. No tienen un zoótropo para trabajar, necesitan de la tracción a sangre. De las 369 familias, un 48% quiere salir de la actividad, el resto no. Prefiere seguir porque no lo entiende como una actividad indigna. Por el contrario, eso permite mantener a sus familias. Probablemente si tuvieran una oportunidad de mejor trabajo lo harían, pero no la tienen. Y no advierten que estén haciendo algo malo por realizar la actividad del cirujeo. La mayoría recibe la asignación universal por hijo, pero no es suficiente. Este contexto social permite entender cuál es la realidad de una persona que necesita salir todos los días a buscar lo que tiran en la calle, a juntar arena o a buscar algún elemento reciclable para poder sobrevivir. La mayoría de la plata no se la quedan ellos. Ganan 300 pesos por semana. Usted sabrá quién se queda con el negocio, cuando venden el cartón o cuando venden las botellas. Evidentemente no son ellos. Por eso, entender la situación de este carrero sin comprender su realidad, su contexto social y solo pensando en la cuestión del maltrato es tirarse a mitad de camino, incluso para el interés de las protectoras. Porque ¿de qué sirve una condena judicial a un carrero si en lugar de eso, porque él tiene que seguir en esa actividad, de eso vive? Se busca formarlo, contenerlo, explicarle de qué manera podría mejorar su situación de trabajo y también la del animal que él necesita para desarrollar la actividad. Eso encuentra un aspecto social que da una salida. Lo otro es judicializar la pobreza. Hablamos con quienes formaron parte de este diagnóstico realizado en la universidad. El principal, digamos, uno no puede generalizar, ¿no es cierto?, los casos. Es decir, uno puede hablar del maltrato de un caballo, como podríamos hablar del maltrato hacia otro tipo de animal, hacia las personas, hacia cualquier tipo de objeto. Entonces, en este sentido, la cuestión de la criminalización o la cuestión de empezar a tener prejuicios sobre el trabajo que hacen los recuperadores en la ciudad, de los cuales muchos de ellos utilizan el carro de caballo como medio de movilidad, es lo que nosotros advertimos como lo más peligroso, digamos, que puede acontecer cuando pasa un caso como estos. Se ha realizado un informe muy completo que ha permitido tener un diagnóstico de la actividad aquí en Río Cuarto. Así es, un informe que fue a pedido justamente de la municipalidad, donde, entre otros datos, podemos decir que hay 393 familias que se dedican al cirujeo, son un total de casi 1.700 personas que en la ciudad de Río Cuarto viven directo o indirectamente de la actividad. Cuando uno dice cirujeo se refiere a la venta de materiales reutilizables, pero también en el caso de este carrero, como el de muchos carreros, no solamente se dedican a la venta de los materiales, sino también trabajan, por ejemplo, con la arena, hacen fletes de distinto tipo, porque el carro y el caballo es el medio de movilidad y acá Silvina diría, es mucho más que carro y caballo, es mucho más que un medio de movilidad. Y un dato que no deja de ser
importante y alarmante es que de estas familias el promedio que se gana por venta de materiales es de 300 pesos por semana. El negocio se lo quedan otros. Y evidentemente el negocio se los quedan otros. Entonces, cuando pasan casos como estos, el problema un poco es que la opinión pública se pueda volcar demasiado, digamos, a ver la cuestión chiquitita o ínfima. Claro que no es menor para quienes les preocupa eso, pero digamos, siempre tiene que ser en un contexto mucho más amplio. Por ejemplo, ¿qué es lo que lleva a una persona a tener que utilizar un caballo u otro tipo de elemento hasta una situación, si se quiere, límite para ganar finalmente quizás 300 pesos por semana? Uno puede problematizar y centrarse en el maltrato animal, pero sin dejar de pensar y sin olvidarse en el maltrato que ese sujeto padece diariamente, que lo lleva, como bien decía Claudia, a trabajar en esas condiciones y a tener que usar a su yegua, que en esto de lo aparente, digo, habría que ver qué es lo que él dice respecto de qué lugar tiene esa yegua en su vida y qué significa para él, y que bueno, que lo obligan en esas condiciones objetivas a trabajar con esa yegua preñada, ¿no es cierto? La municipalidad ha hecho mucho, es cierto, por mejorar la situación de los carreros. Otras organizaciones también. Las propias asociaciones protectoras de animales mucho han hecho también por mejorar la condición de los equinos. Quizás habría que pensar en ese camino, en un trabajo conjunto y evitar que una persona humilde, un carrero, termine en el banquillo de los acusados.